porque si hay algo que hemos aprendido a partir de nuestras historias de vida es que no es con afán, es con propósito. Con esto les queremos dar la bienvenida a este capítulo de un nuevo episodio del podcast que hemos decidido llamar Punta, Cadeneta y Puntos Suspensivos. Para los que no son de este país y para los que no están en Colombia, punto, cadeneta y chisme es como una forma coloquial cada que uno se va a reunir con unas personas a contar chisme, literal a echar chisme, ¿sí? Pero acá no es solo reunirnos a contarnos los chismes, aunque también van a salir muchos chismes, van a salir muchas historias en el que más de uno se va a sentir identificado, en el que literal van a decir como, wow, sí, a mí también me ha pasado lo mismo, bueno, o habrá algunos que no se identifican, ¿cierto? Igual van a haber muchos episodios para que cada uno, de acuerdo a esa energía, pueda conectar con lo que le nutre, con lo que hace parte de su crecimiento. Entonces, el y puntos suspensivos es que no quisimos terminarlo en un chisme, ¿cierto? Cada uno lo va a terminar como le nazca, como le surja y con el aprendizaje que haya obtenido de cada uno de nuestros capítulos, que sí les prometemos que son muy divertidos, porque si hay algo que nos caracteriza a nosotras es que somos muy divertidas y por eso casi no empezamos a grabar este capítulo, porque antes de eso tuvimos que hacer una risoterapia en donde Sandra, que soy yo, bienvenidos, casi no empieza a grabar. Entonces yo era como que le doy play, no le doy play, ¿cómo empiezo? Los saludo, hola a todos, oli, ¿cómo están? Pero yo también dije, no, esa no soy yo, eso no me caracteriza. Y los que me conocen podrán saber que esa no soy yo. Yo soy esa, la extrovertida, la que muchos llaman loca, pero me encanta ser loca, porque si hay algo que he aprendido dentro de mi proceso de evolución, es que ser loca me encanta. Entonces estoy con otra loca igual que yo, que se llama Jaycee. Todos le vamos a decir Jay, porque es la forma más fácil de identificarla. Entonces, bueno, cada una les va a contar como una parte de lo que hoy decidimos nombrar la salida del closet, ¿cierto? Todos tenemos una parte que queremos mostrar, pero que no sabemos cómo mostrar. Queremos sacar muchas cosas de nuestra esencia, de nosotros, pero decimos, pucha, ¿cómo la voy a sacar? ¿Cómo lo está sacando todo el mundo para yo sacarlo de la misma manera, ¿cierto? Y nosotras nos cansamos porque eso no nos funcionó. Sacarlo como lo sacaba todo el mundo definitivamente no iba con lo que nosotros somos y no iba con nuestras vibraciones. Entonces, cada una va a contar al final cómo hizo para salir verdaderamente del closet. Hoy les confieso, es mi salida del closet, porque no soy mucho, o sea, hablo hasta por los codos, eso sí, hablo, mejor dicho, por todos los poros de mi piel, las palabras salen, es muy característico de mi energía, hablo demasiado, pero, cuando ya veo una cámara como que, o un micrófono, pucha, como que me empiezo ahí medio a retorcer un poquito. Entonces hoy, literal, es mi salida del closet en ese sentido, y hoy es, digamos, el día en que decido enfrentar este miedo, pero el capítulo de miedos va a estar más adelante porque eso tiene muchos capítulos muy chéveres, entonces hay uno que va a ser de miedos que no se lo pueden perder. Y de cómo esos miedos lo congelan a uno, pero yo hoy decidí descongelarme y dije, no, pucha, me tengo que descongelar porque si no, así me voy a quedar. Pero qué pena, amiga, no es enfrentar, es confrontar. Bueno, cada vez aprendemos cosas nuevas, total. ¿Por qué es confrontar, amiga, y no es enfrentar? Pues porque yo me mantengo como enfrentando, ¿cierto? Y entonces uno dice como, pues, o no sé si será que tenemos muy arraigado ese término de enfrentar, ¿cierto? Y entonces quizá de pronto por eso se nos hacen un poquito más difíciles los procesos o avanzar en ellos o verlos de manera positiva. Porque entonces es confrontar. Por lo mismo que tú has dicho, porque si vamos al significado de lo que es la palabra enfrentar, ¿qué es enfrentar? Enfrentarnos en una pelea, entre dos, a ver quién gana la lucha, a ver quién da más, quién da el golpe más duro, a ver quién cae primero. Entonces, en un tema de enfrentar los miedos, estamos en un enfrentamiento con nosotros mismos, en una lucha interna, de si lo hago o no lo hago, ¿será que sí, será que no? O sea, lo que me dio ahorita. Yo prácticamente estaba batallando muy bien. Muy bien. Ustedes no se imaginan cómo me sentía yo ahorita, entonces acá ya lo entiendo todo, literal era una batalla interna, o sea, tenía 10.000 guantes de boxeo, me los cambié 50.000 veces,
Esta me decía, salga como sea, diga oli oli. Bueno, bonita tarde. Bonita tarde, bonito día. No, realmente yo decía, pucha, quiero ser yo, ¿cierto? Pero mira todo lo que, claro, entonces me estaba enfrentando, me estaba yo misma atacando para poder ser yo. Bueno, acá vamos aprendiendo muchos conceptos, vamos aprendiendo muchas cosas. Les voy a compartir porque obviamente acá todavía no nos estamos viendo, pero en algún momento pretendemos también vernos, que nos vean por una plataforma, llámese YouTube o algo, y que ya nos podamos como ver, ¿cierto? Pero pues yo les cuento que tuve que tener literal una perra al lado que me diera como toda esa confianza y esa seguridad también que a veces como que me falta. Las personas que me conozcan podrán decir, no, pero si estás súper arrolladora, si estás, tiene la confianza por allá en las nubes. No, pues miren que todo es un proceso, como proceso cada día vamos aprendiendo muchas cosas y siempre hacen falta también herramientas como que le ayuden a uno a cogerse ese tipo de confianza, ¿cierto? Y a conocerse también, y a conocer su potencial, sus dones, sus fortalezas, pero bueno. También va a haber un capítulo de eso, ¿cierto? O sea, de cómo aprender a identificar y cómo aprendimos a identificar también todos esos dones, todo ese potencial que tenemos. Entonces, como les venía contando, este podcast maravilloso se llama Punta Cadeneta I, para que cada uno le dé el I desde su aprendizaje muy profundo. Entonces, para los que no sabían a nivel coloquial qué significaba eso, pues ya aquí les doy como una contextualización de lo que es Punta Cadeneta I en nuestro país. ¿Listo? Entonces, dado este concepto y ya pues habiendo hecho esta introducción tan maravillosa, vamos a darle paso a Jay para que nos dé su presentación así súper magnífica y para que nos cuente quién es ella, cómo ha llegado a este punto, en qué momento también salió del closet, energética y espiritualmente, ¿cierto? A veces nos cuesta mucho ser nosotros mismos, queremos darle gusto a demasiadas personas, queremos complacer a todo el mundo, queremos, mejor dicho, hacerlo de la forma en la que está avalada por los demás, como si eso nos determinara que no vamos a fallar, ¿cierto? Como si fallar fuera algo negativo. Realmente nunca fallamos, por más que algo no nos funcione, ¿cierto? Nunca fallamos, siempre vamos a tener éxito porque esa situación siempre vamos a estar aprendiendo un montón de cosas que nos fortalecen. Entonces, bueno, acá estamos nosotras, siendo muy nosotras, de la forma más natural en la que nos pueden ver, en la que nos pueden escuchar. Acá no cumplimos ningún protocolo y eso es lo maravilloso y lo que nos motivó también a hacerlo, porque van a tener toda nuestra esencia tal cual, así como somos cada una. Entonces, mi Jay, bienvenida obviamente a tu podcast, a ese primer capítulo en donde vamos a generar mucha conexión con estas personas hermosas que muy seguramente nuestras palabras van a ayudar también a su crecimiento, a su desarrollo y a poderse potencializar como energía y como persona. Amén, amén, y que así sea, amiga. Bueno, Oli. Ya sí es muy Oli. Yo sí soy muy Oli. Oli. Yo soy Jaycee Alexandra Cortés, soy coach en programación neurolingüística, acompañante de duelo y sanadora energética. Ok. ¿Cómo llegué acá? Bueno, un resumen así súper ejecutivo. Hace 7 años, más de 7 años larguitos, mi mamá empezó a sufrir de cáncer en el páncreas. Uh-huh. Digamos que fue una situación muy compleja porque solo vivía yo con ella, hija única pues de parte de ella, entonces todo el proceso de cáncer, toda la enfermedad, bueno, algo que no nos esperábamos porque de la noche a la mañana fue como muy de resultarle pues como eso. A los 2 meses y medio muere ella y ella antes de morir me hace la pregunta de ¿qué me hace feliz? Y yo la miraba y yo la decía como que, ay, mi mamá, que pues estás loca, ¿cómo se le ocurre preguntarme eso? Y como siempre digo, una pregunta muy fácil. Pues uno dice como que, ay, está tan boba, pero no me ve que sí estoy feliz, pues si tengo todo lo que necesito, ¿cierto? Tengo todo lo que necesito, entre comillas, Total. Porque aquí vamos a hacer una pausa. Al universo le aterran los necesitados.
listo, para que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, de eso hablamos más adelante. Entonces, si a uno lo ven y le dicen, así es como, anoto pues todo lo que necesito, pues tengo eso, tengo aquello, tengo, ¿cierto? Total. Es increíble que a una otra persona le esté haciendo esa pregunta. Y más pues como en ese momento, porque en realidad la escena fue en la esquina de la casa, saliendo las dos en el carro para el hospital. Y mientras el semáforo cambiaba, ella me hizo la pregunta y literal yo volteé y la miré y le dije como que... Ridícula. Pues, sí, como que mi mamá, obvio. Hombre, pues... Pero realmente, como siempre digo, la pregunta suena muy fácil, pero es muy compleja para responder. Y en ese momento solo recuerdo que le respondí 3 cosas. Yo como que, ay, ma, pues, bailar, viajar y compartir con las personas. Fue lo único que se me vino a la mente. Y recuerdo muy bien sus palabras cuando me dijo, ay, sí, mi hija, no, es que a usted lo quiere mucho. Ahí lo único es, por esa situación que está pasando con un ex, que justo en ese momento... Vamos a llamar el personaje X, ¿cierto? Sí. Porque acá no vamos a hablar con nombres propios, al que le cae, el que se sabe la historia, pues, huepucha, si nos está escuchando, dirá como, huepucha, esa era yo. Sí. Porque vamos a hablar muchas historias y vamos a contar muchas historias que literal son de nuestra vida real, que han aportado demasiado en nuestro crecimiento, pero de una forma muy chistosa, o sea, pues... chistosa porque nosotros ya luego le vemos como el chiste también, ¿cierto? Pero en su momento, mientras lo estamos experimentando, es como dese contra el muro 50.000 veces, ¿cierto? Pero bueno. Vaya, entonces, revuélquese y todo. Literal, ahí sí, al que le caiga el guante, que se lo chantó. Literal. Entonces, bueno, ella me dijo, ahí solamente es por esa situación con él, pero a usted la quiere mucho, a usted las personas la quieren mucho. Y ya, ahí quedó pues como todo. 2 días después ella muere y empecé como en ese proceso de despertar, llamémoslo así. Pues digamos que siempre he sido muy positiva, sin embargo ese primer año me la pasé como buscándole el lado positivo, dándole como esa respuesta a ese lado positivo, no, así fue lo mejor que pudo haber pasado, al menos no sufrió, al menos no sé qué, y bueno, como todo, unos pajazos mentales que finalmente después caí en cuenta de que estaba evadiendo mi proceso de duelo. Y bueno, ese primer año me dediqué a viajar y a encontrar realmente la respuesta de que me hacía feliz, porque realmente estaba súper metida en la rutina del día a día y ni siquiera sabía que me hacía feliz. Finalmente, bueno, a los 4 años a mi abuela materna le entra una infección en un pie y le dicen que le tienen que amputar la pierna. Entonces, bueno, estaba yo ahí con ella, pendiente de ella, en ese momento me desconecté del trabajo en el que estaba. Llevaba 15 años trabajando en una entidad financiera, en una de las más reconocidas del país. Sin embargo, dije como que ya, no quiero más estar acá. Pues los primeros años me cuidé como de tomar decisiones trascendentales, pero después dije ya, me voy. Decidí tomar la decisión, pues como en ese momento de ya no quiero estar más acá, estábamos en pandemia, como que no podía estar con ellos, como que el día a día no me permitía literal ni pararme al baño a miar tranquila, porque tenía que estar pendiente de la reunión. En reunionitis aguda. Total. Y los fines de semana nos encerraban. Entonces yo dije, no, marica, se me activó el miedo, y de eso vamos a hablar después también en otros espacios, sobre los miedos que se desatan a raíz de la muerte, y entró en mí el desespero de, no, ya, tiene que ser ya, me voy, por ese miedo a volver a perder. Finalmente decidí, listo, renuncié al banco y empezó también como otro mundo de vivir un montón de cambios. En ese momento con una amiga decidimos vender apartamentos y todo lo que teníamos para comprar un lote en San Pedro y empezar como un proceso para construir la casa de nuestros sueños. Y finalmente, bueno, arrancamos, nos fuimos a vivir a un pueblo, no conocíamos a nadie, las dos solas. Yo tenía en ese momento una mascota, un perrito muy particular, con una personalidad muy... Particular es muy particular, porque yo conocí al perrito
Y déjenme decirles que, Dios mío, parecía como el Grinch hecho perrito. Literal. O sea, parecía la mascota del Grinch. Tengo cicatrices en todo mi cuerpo de cuenta de él. Uno lo miraba y uno era como, ay, ¿será que lo saludo? ¿No lo saludo? ¿Qué me estará mirando? Mira, tirar ya. Me muevo, no me muevo. Literal, donde ese perro hubiera sido del tamaño de los que ya tenemos en este momento, no hubiera quedado ni el untado. No estuviéramos aquí. Literal, no estuviéramos acá contando este cuento. Literal, y compartiéndolo con ustedes. Ese comportamiento de él hizo que la convivencia entre mi amiga y yo fuera un poco compleja, pues porque cuando yo vivía sola, pues obviamente yo salía, dejaba al perro y bueno, pero pues ya era más complejo, como que me sentía literal como maniatada, que si iba a hacer algún movimiento, si iba a salir, tenía que estar súper coordinado con ella y como que bueno, finalmente, unos meses después, en diciembre de ese año, eso fue hace 3 años, en el 2021, mi papá se enfermó. Y bueno, empezó como un proceso también muy como degenerativo, pues porque llevaba mucho tiempo tomando licor y eso hizo pues que sus órganos se deterioraran muy rápido. Empezó con COVID, pero ya todos sus antecedentes lo llevaron como a que se despertaran como todas las enfermedades. En febrero del siguiente año, o sea, en febrero del 2022, ya me perdí, imagínate. ¿Vio? Tony, el perrito, empezó como con un desgaste en las vértebras, estaba súper mal geniado, vivíamos en un tercer piso, que no lo pongan a subir escalas, yo lo iba a cargar y me mordía y como que marica, o es Por dicho, usted. al man le dolía vivir. Sí, y ahí sí me tocó decir, marica, o es usted o soy yo, porque o te tengo así como estás, o literal me acabo de matar yo, marica, con todos los hijueputas mordiscos que me estaba haciendo. Para acabar de ajustar en ese momento, el foco de mi emprendimiento era todo en tejido macramé, o sea, toda la fuente eran mis manos, y siempre me mordía las manos. Entonces era como que marica, y entonces, bueno, finalmente decidí ponerle la eutanasia. Fue un proceso muy duro porque literal con él fue aprender a darme cuenta lo que es el verdadero amor y el apego. Con él vivía literal de un apego súper fuerte, pero también agradecerle por todo el aprendizaje que me dejó. A los 2 meses, en abril del 2022, mi papá se enferma muy grave. Y cuando llegué al hospital me dice la médica, ya no hay nada más que hacer, ya, simplemente como que si creen en un padre, como lo que ustedes crean a nivel espiritual, háganlo, les autorizamos para que todos los familiares lleguen, estén con él todo el tiempo porque estaban cuidados intensivos, entonces nos ampliaron como el horario y bueno. Digo yo, pues que padeció como 2 días porque realmente fueron 2 días súper complejos, pero bueno. Se muere mi padre y les debo de confesar que en su momento fue muy complejo porque cuando se murió mi mamá, pues mi mamá era todo para mí. Yo vivía con ella, con mi papá ya llevaba muchos años en que no vivía, no teníamos una relación muy cercana, sin embargo, llegué a pensar en su momento como que, ¿por qué no se murió mi papá en vez de mi mamá? Súper fuerte. Eso, sí. Y se muere mi papá y yo decía, mierda, ¿qué es esto? Pues pucha, empieza como un sentimiento como de culpa, ¿cierto? Como inconsciente, pues, porque como que, uy, en algún momento lo pensé, pero ya es una realidad y entonces ya es como sentimientos encontrados. Y aparte porque ya también, o sea, ya se había muerto mi mamá y ya sentirlo a él, que no ya sí era como ya. la ausencia en todo el sentido, pues, de la palabra. Literal, literal. Y recuerdo mucho una analogía de alguien que me decía como que, haz de cuenta que se cayó la raíz, la hoja de un árbol. Así estás tú en este momento. Y así me sentía por mucho tiempo y todavía pues les confieso que hay momentos donde todavía me siento así, pese a todo el camino que he recorrido estos años, hay momentos y situaciones donde me dicen como, ay marica, ¿para dónde cojo? Se me cayó la hoja, la copa, todo toda el la árbol. raíz, todo, el tronco, El árbol todo, completo. literal. Bueno, a los 9 días exactico se muere mi abuela materna, que ahí ya sí pues también me desató como otra vaina y dije como que fue pucha, ¿qué es esta vaina?
Yo en ese momento no sentía, para los que me conocen saben que soy demasiado llorona, en todas mis emociones extremas lloro porque sí, lloro porque no, y en ese momento no me fluía ni la hijo de puta llorada. Yo tenía un taco, el hijo de madre, y una cosa en el peso que no podía con ella. Sin embargo, bueno, empecé, como me dicen por ahí, soy una prostituta espiritual porque tenía la psicóloga, la angeóloga, la de biodescodificación, la de yo no sé qué, o sea, todas las terapeutas y especialistas había y por haber, porque de cierta forma todas me aportaban muchísimo. Entonces, bueno, me empezó como el desespero, como que marica, hoy tengo terapia con la una, con la otra, y logré, considero yo, salir pues como él estaba muy rápido. O sea, eso fue de cierta manera también como hacerte cargo, pero de una forma, o sea, como meterle turbo a tu parte de me voy a hacer cargo de lo que llevo procrastinando desde hace mucho tiempo por no haberlo hecho desde el momento que lo tenía que hacer. Entonces ya eso te sumó como todas las pérdidas juntas, o sea, como que sí, estos momentos como tan caóticos que puede decir uno, ¿cierto? Literal, porque sentir la muerte de mi abuela era como volver a revivir la muerte de mi mamá, y en su momento mis abuelos se habían convertido como en esa base. En ese soporte. Y al ya no estar la abuela, pues bueno, y prácticamente al morirse los dos al mismo tiempo, pues vuelve y desata como en mí todo ese tema de vacío, de soledad, de no soy nadie, no soy importante, no encajo en ninguna parte, no correspondo ni aquí ni allá, o sea, de no sentirme en ninguna puta parte. No sentirte viva, literal. Literal, de sentirme prácticamente Sí. muerta, tú lo has dicho. Finalmente, bueno, después de eso empezaron varios cambios, ya pues como otro tipo de cambios, el proyecto de la casa no se dio. Estaba con una pareja y no sabía que estaba en embarazo y tuve un aborto espontáneo. Bueno, entonces como que regrese a la ciudad, vuelva y acóplese a la ciudad, llega una nueva mascota, un montón de cambios. Darme cuenta que estaba condenada de la ira a flor de piel, donde yo decía, marica, Dios, ¿qué? Me tocó la vacía del baño, pues, marica, todas juntas. Siempre con la hipoputa allá del baño, porque siempre lo decía cuando estaba trabajando, como que no, o sea, como que hacen una rifa, nunca me gano nada, pero las horas extras, exacto, las horas extras me la gano. ¿Quién va a venir el fin de semana a trabajar? Y esa sí me la ganaba, pues. Entonces por eso decía la rifa de la vacía del baño, como que marica me tocaron todas juntas, pues déjame respirar. Entonces tenía mucha rabia con Dios, se los confieso, era como que pues fue puta, pero porque todo junto, pero porque todo ya, pero porque pues ya. Finalmente entendí, comprendí, pues o sea, yo seguí con mis procesos, seguí estudiando, buscaba cuánta cosa salía porque lo estaba haciendo por mí, por poderme sentir un poquito mejor. Literal, la prostituta espiritual, salía a cuánto curso, cuánta cosa, y yo era como que ahí quiero estar, porque era como tratando de poderme encontrar en las N.000 cosas que habían. Amiga, pero me parece súper importante también que hagamos un poquito como de zoom ahí en esa parte, ¿cierto? En la que estabas como buscando todo, pero quizá no lo estabas encontrando todo, ¿cierto? O no estabas encontrando nada. Como acá nos hablamos tan en español, contanos, porfa, ¿cómo te pudo haber impactado eso o te pudo haber afectado en lo que hoy estamos llamando esta salida del closet, ¿cierto? Porque es que también acá nos vemos enfrentados, y yo sé que muchos de ustedes van a sentirse alineados con esto, que nos sentimos o nos vemos enfrentados a muchas... no. ¡Ay, no! Confrontados, o quizás sí enfrentados, Bueno, sí, ¿cierto? En ese momento sí, no me regañe, en ese momento sí desenfrentados. Nos vemos enfrentados, si tan enfrentados es que eso genera una lucha interna, que era lo que les estaba contando ahorita al principio. Sí, total. ¿Por qué? Porque es que también, digamos, como que, como en la opinión de todas las personas que te rodean, que obviamente te quieren ver bien, que te quieren ver ya súper grande, súper construida, entonces es también como esa parte que llamamos de las personas, te quiero ver bien, puede afectarme a mí, en el sentido en, pucha, no sé qué hacer o cómo hacerlo, ¿cierto? En esta parte de desconectarme de lo que verdaderamente soy
y empezar a vivir un camino que no soy, pero es lo que caracteriza a los demás o lo que los demás vieron en mí que podía funcionar, ¿cierto? Entonces, hagámosle zoom ahí a esa partecita que nos interesa un montón en, listo, eso que tú llamas, me convertí en la prostituta espiritual porque estaba con todos, ¿sí? O sea, estaba con un montón de ayudas. ¿En qué momento o en qué punto que tú digas como que, uy, lo recuerdo, sí, esto es súper así, te afectó también esa parte de conexión con tu esencia? Pues realmente fueron varias, pues porque es que también de cierta forma cada ciencia, cada herramienta, cada especialista, cada terapeuta obviamente tiene su esencia. Y también hay que ser muy conscientes, incluso siendo nosotras también pues terapeutas, de que en cierto punto a uno también se le sale el ego ahí. Total. Y llega un punto donde si pues sí se cruza como esa línea delgada y de cierta forma esas experiencias, vivencias, creencias de los mismos terapeutas como que influían también en mí, porque entonces Y era todos como diciendo que, cosas distintas, exacto, o sea, literal. a Todos eso iba. diciéndote, ay, ¿y por qué no lo haces así? ¿Por qué no haces eso? Es que eso te funcionaría súper bien. Pero mira que ha sido súper bonito y aquí apenas lo vengo a ser consciente, por eso me encantan este tipo de conversaciones, porque yo voy internamente como haciéndole el match y el clic a cada cosa. Y es que era lo que les decía, o sea, en ese momento al morirse mi mamá y mi papá, y también caerse como la base de la abuela, que fue como ese soporte, literal lo que les decía, se cae la hoja está perdida, entonces la hoja, o sea, en ese momento yo estaba intentando coger otra vez esa estructura, ¿de quién? De todos los que estaban ahí, habidos y por haber, entonces era súper complejo, porque claro, el uno decía una cosa, la otra decía la otra, y la otra no sé qué, y todos, lo peor, era que todos desde afuera lo veían súper fácil. No, y total. yo me sentía como la más incomprendida. Y yo decía, marica, pero es que tú no lo estás viviendo. Total. Tú ni siquiera has sentido lo que yo estoy sintiendo. Tú ni siquiera has vivido una de las pérdidas que yo he vivido. Marica, tú tienes, pues sí, has vivido otras situaciones, total, pero no has vivido lo que yo he vivido. Entonces me sentía la más incomprendida. Partiendo incluso de que lo que también decías ahorita se me vino a la mente una experiencia, que me encanta compartir las experiencias y lo imprudente que a veces somos, o mejor poco conscientes de nuestras palabras, y una amiga muy cercana, que quiero mucho, me dijo, ay, Jay, a vos sí te pasan cosas. Hágame el hijueputa favor. Entonces uno ahí dice como, sistema corriendo de voz. Marica. No, ahí sí, la vacía del baño. Total, entonces es súper complejo porque llega esa parte y uno dice, bueno, entonces, pues primero, digamos que son cosas que se salen del control de uno. Total. Por muy, pues de aquí paréntesis, por muy plan del alma que hubiésemos elegido vivir ciertas experiencias, marica, aquí, en este plano terrenal, son cosas que a vos se te salen de control. Y en ese mismo afán o en esa misma cosa de no sentirme la niña diferente, de querer ser aceptada por todo el mundo y de que no me vieran como la pobrecita, ¿cómo hacemos para que Jaycee esté bien? ¿Cómo hacemos para que...? Pues fue pucha, todos desde sus creencias, desde sus vivencias, desde su observador, viendo cómo poder aportarme, y en muchas ocasiones ni siquiera me estaban aportando, sino que antes me estaban como hundiendo más. Pero bueno, igual, a todos les agradezco mucho porque de cierta forma cada uno da de lo que tiene y bueno, Y de eso vamos a hablar en otro capítulo, o sea, Literal. aprovechemos acá, porque eso vamos a hablar en otro capítulo que nos pareció muy charro, que se llama la ley del espejo, muchachos. O sea, la ley del espejo es juepucha, o sea, literal es como que, ¿what? O sea, como que uno muchas veces ve las cosas de las otras personas y con las que se está cruzando muy negativo, ¿cierto? El comentario, la forma de ser, el ¿por qué hace eso? ¿Por qué, me dijo ¿por así? qué? ¿Por qué dice eso? ¿En qué idioma le tengo que decir? Porque es que no, ¿cierto? Pero entender bien cuál es esa ley del espejo, eso es lo que se llama ley del espejo, pero bueno, eso lo veremos en el siguiente episodio, porque es súper importante también aprender a entenderla, ¿cierto? Yo siempre he dicho, no significa, o sea, cuando tú entras en un proceso de evolución,
cuando tú entras en un proceso consciente, no es que a ti te dejen de pasar las cosas. A ti te va a seguir pasando de todo. Huepucha, de todo. Y ahí, perdón amiga, les voy a compartir algo que también una vez alguien me dijo. Esa no era mi amiga, pero bueno, era una conocida. Y entonces me va diciendo, Sandris, es que para ti es muy fácil decirme eso y para ti es muy fácil decirme esas cosas porque como tu vida es perfecta, como a ti nunca te ha pasado nada, o sea, tú nunca has tenido que pasar por nada, entonces para ti es muy fácil. Muchachos, se los juro que a mí, o sea, yo no sabía si reírme, llorar para no reír, rascarme un diente, no, yo no sabía, yo era como, ¿será que le cuento a esta la historia y todo lo que he pasado? No, pero tampoco tengo que estar contándole mi historia a todo el mundo, obviamente ya se las voy a compartir, porque considero que ya sí debe salir al mundo, pues, y hay muchas partes muy interesantes, pero es también esa parte de suponer que a la otra persona no le ha pasado nada, ¿cierto? 1, 2, entender que, y fue lo que yo entendí en ese momento, yo dije, no, yo simplemente entré en un proceso consciente en el que ya entiendo qué fue lo que me pasó, cada persona que obviamente fue protagonista de cada situación, qué fue lo que me mostró y qué fue lo que me enseñó para mi evolución, para poder ser más yo, para poder conectar con mi autenticidad, que créanme que sí es muy única, y ya desde ahí yo les digo, no significa que te dejen de pasar las cosas y que ya no te vaya a pasar nada. Muchachos, es imposible anular el entorno. Es imposible, o sea, cuando usted cree que está súper bien, se le cayó el árbol de la esquina, fue puta, y literal, ya no tiene usted por dónde pasar. Entonces, de ahí se le puede a uno hacer un mundo o no hacérsele nada, ¿cierto? Entonces, no significa que no te dejen de pasar las cosas, que te dejen de pasar las cosas, no significa que te dejen de pasar las cosas se van a seguir sucediendo, simplemente cambiamos el observador, la perspectiva, ¿sí? Y cambiamos la forma de sentir esa situación, ¿sí? Eso es crecimiento, eso es evolución. No es que nos vayamos a volver pues acá, mejor dicho, zen y que le evitemos y nos demos un golpe con el techo. No va a pasar, no va a suceder de esa forma, o sea, no. Jamás. Eso, digamos como que no es el verdadero estado de plenitud, ¿cierto? O sea, tú te encuentras en plenitud y acá pasa algo muy particular. Tú te das cuenta que estás en plenitud, en armonía, en paz, incluso cuando más caos hay en tu entorno. Literal, ahí es donde uno se mide aceite parejo, ¿sí o qué? Literal. Es donde uno, digamos, como que logra conectar con mucho pues con eso. Entonces, Justo continúa. para cerrar ese paréntesis ahí, amiga, justo esta semana estaba haciendo como ese análisis, creo que incluso fue ahora, donde yo decía, juepucha, soy como una, no sé ni cómo decirlo, como una persona que de cierta forma le gusta vivir en ese caos. Pero ¿sabes por qué? Porque estar en el caos es estar presente. Porque cuando a ti te dan la noticia de que tu mamá tiene cáncer, tú estás ahí presente. Implica, obvio, que tengas que aterrizar. Que tengas que hacer como aterrizajes muchas veces forzosos. Literal. O sea, es como que estés presente y ya, viviendo ese momento. Ahí a vos no se te va a pasar por la mente, marica. Ay, no hice el informe. Exacto, no hice el informe, tengo que pagar la factura, o no llamé a no sé quién, o no le dije no sé qué. No, porque tú estás presente. Entonces, de cierta forma yo decía, me gusta vivir en el caos. ¿Por qué? Porque es una forma que te enfoca, o sea, literal, me lleva a estar presente. Algo que te aterriza, muy literal. bien. Cerro paréntesis, bueno. Iba entonces en la historia bueno, la pregunta, Chun, entonces el año pasado, todos esos temas, después de el regreso a Medellín, todo el confrontamiento, volverme a adecuar a la ciudad, todo. Finalmente, había invertido un dinero en un medio y llega también como la noticia como de... Pues, esa vaina se cayó. Esa vaina se cayó, eso no en fluyó. español. Sí. Esa vaina no fluyó, esa vaina se perdió, pues. Dijimos como que bueno, ya, entreguémosla al universo, que se nos multiplique infinitamente 70.000 veces 7 de otra forma, ya se fue de esta forma, pero llegarán de muchísimas otras más. Volvimos a caer en lo mismo, siempre como muy positivas, pero 3 doritos después la niña estaba vuelta a una mierda. Pues ahí sí literal se me vino el mundo al pique. Porque
digamos que ese dinero estaba como proyectado para seguir en el proyecto de lo de la casa, y me he dado cuenta en mi proceso que para mí tener una casa, tener un lugar donde sea bonito, agradable para mí, me genera mucha paz, mucha plenitud, mucha calma. Y en ese momento fue como que fue, pucha, ya no lo tengo, entonces fue demasiado complejo, me fui a pique, me fue súper mal, o sea, fueron unos meses de literal decir, mierda, ¿Qué hice? ¿qué hice? Con todas las decisiones, ¿Sabes ¿cierto? qué? Uno llega a un punto de vida en el que uno dice como, ay, marica, ¿yo en qué me metí? ¿Yo qué hice? ¿Yo por qué lo hice? Juepucha, bueno, uno como que se abruma y se come. Literal. Entonces en ese momento, literal, la reflexión fue, ya le hice el duelo a mamá, ya le hice el duelo a papá, ya le hice el duelo al perro, al gato, a la abuela, a Raimundo y todo el mundo, y a todos los ex de ahí para atrás, que también viví muchas situaciones, que eso también lo vamos a ir abordando en otros episodios, pero ya dije, marica, Jaycee ya le tocó ya sentir el duelo suyo de todas las decisiones, porque ahí sí ya cuando ya aterricé. Tu dije, muerte, literal, tu propia muerte, o sea, primero, darte cuenta que estás muerta en vida. Ay, Literal. eso, mejor dicho, que me lo empaquen para llevar. Literal. Y ahí, para concluir como esa parte que tú estás diciendo, o sea, alguien me preguntó, Jay, ¿a ti te da miedo morir? Y yo dije, oh, para nada, jamás, sería lo mejor que me podría pasar en este momento, marica, si me voy, me muero ya, sería la más La feliz. fácil. La fácil, total, salir huyendo. Pero yo después dije, mierda, es que esto es una forma de morir, es que yo me estoy muriendo, es que marica, literal, estaba a punta de huevo, al desayuno, al almuerzo, a la comida, y a veces era como que mierda, no tengo ya nada más que comer, ya me cansé, como que ahí a la perra se le acabó el cuido, marica, y entonces ya dónde la vamos a sacar, o sea, ya llegar a ese punto que literal estaba muerta en vida, y creo que duré de muerta en vida como 6 meses, pues prácticamente, porque fue un proceso súper fuerte. Eso tuvo las confrontaciones había así por haber a nivel del emprendimiento y de la marca, y yo dije, no, ¿qué es esta mierda? No funciona. Esto no funciona. ¿Cómo así. funciona? Vuelve el tema de que desde afuera vemos que todo el mundo o que el otro tiene la vida perfecta, entonces uno dice, pero es que a este por qué sí le funciona y a mí no, pero es que por qué sí lo estoy haciendo de esa forma, que supuestamente es el boom, que todo el mundo... Tendencia. La tendencia. La tendencia es que haga eso, haga lo otro. Y a mí no me funcionaba, y pues es que así como también Sandris lo contaba ahorita, marica, yo también lo he vivido, y es que muchos me han incluso gozado de reírse y bueno, y de reírnos un montón de el cómo me ven en las redes, porque pues ver en un video a Jaycee salir en Instagram o en el TikTok es ver una Jaycee que es completamente diferente a la que realmente soy en vivo y en directo, por lo mismo, porque es que te entiendo, confrontarse una de estas cámaras es enfrentarse a uno mismo, como que, bueno, y entonces ¿cómo arranco? Oli, bonito día, pues marica, se les da Sí, uno la lengua, total. no saben qué cara poner, será que sí me muestro así, pero entonces hasta ahorita le decía a la amiga como que, pues pucha, es que contar mi historia. ¿Cómo me viste? No, contémosles, porfa, a los muchachos cómo me viste. O sea, ya dentro de tu perspectiva, tu observador, yo le dije, no, ahorita lo tenemos que contar, o sea, la madre, porque todo el mundo va a creer que es que yo la superfluida, no es la primera vez que salgo en cámaras, o sea, les voy a confesar algo. Para mí es súper fácil cuando otra persona me dice, bueno, Sandra, vamos a grabar esto, Sandra, no te voy a invitar a mi programa X, Y, Z cosas, para que tú hables de tal cosa. O sea, no, ¿qué? Sandra la más fluida, apoteósica, rica, extravagante, mejor dicho, todo lo que no sentí ahorita. O sea, mejor dicho, es súper natural, ¿cierto? Pero porque siento que es como que, es que es el programa del otro. Entonces, como es el programa del otro, yo soy la invitada, pues hablo normal y listo. Pues no hay lío, ¿cierto? Pero, muchachos, era la primera vez que yo hacía algo mío, o sea, ya un programa como tal mío,
Muchos de los que están escuchando esto van a decir, fue puta, por fin, Casi que no. casi que no, por fin sacó algo, por fin se atrevió a hablar, por fin sacó, porque yo era sí, esperen y verás, sí, un día de estos, sí, en estos días, no, ya me estoy creando unas cosas que, mejor dicho, realmente era pánico, ni siquiera era miedo, o sea, era pánico. Si les digo que ahorita no me estaba temblando hasta el pelo y la pestaña, pues sería una mentirosa, o sea, me estaba temblando todo. Entonces quiero que la amiga les cuente, por favor, cómo me veía, o sea, respiré 50.000 veces, yo dije, Dios mío, cogí impulso como si me estuviera aprendiendo a tirar a la piscina. Que como arranco, como saludo, ¿qué Me digo? hiperventilé. Literal, pues, y claro, ahí también es lo bonito de ver que desde afuera se ve muy fácil. De cierta forma, yo ya lo había hecho, pero lo que es dar ese primer paso y ser la primera, porque pues obviamente yo también estaba sintiendo el miedo. Digamos que no tanto, uno, porque ya lo había hecho en su momento sola. Dos, porque estoy acompañada, y acompañada me fluye mejor, cojo más berraquera. Y, pero, pues, pese a eso, también estaba sintiendo como la cosa, pues, porque la tercera era que yo no era la que iba a arrancar. Claro, Total. cómo doy ese primer paso, cómo arranco, cómo digo, y eso, que pues no nos están viendo, porque Total. pues, No. para mí la cámara, eso es otro tema, o sea, es que es como que, ¿y qué cara pongo? ¿Y Yo será creo que me tengo río? que, ¿Será que no sé qué? ese día, yo creo que me tendré que ir a darle 5 vueltas a la manzana, pues pucha, para poder quemar como toda la energía, adrenalina. sí, la adrenalina, para poderlo Y ahí hacer. sí requerimos a Titania, a todos los perros Sí, sabios y por ahí. total. Bueno, En llegará fin. su momento y llegará el momento en el que eso fluya de una manera natural, en la que obviamente a medida que todos ustedes también vayan conectando con nuestra energía, con nosotros, se hace más fácil, ¿cierto? Así Porque es. no, o sea, no te voy a negar algo. Yo en ese momento porque estoy hablando contigo, ¿cierto? O sea, porque te tengo acá al frente y siento que estamos conversando, ¿listo? Y que le estamos compartiendo eso a muchas personas. Pero a mí el hecho de no ver a la otra persona o de no ver como el público al que, mejor dicho, para mí es muchísimo más fácil, y ya lo he hecho, salir a dar una conferencia a 500 personas, literal, que sentarme acá detrás de un micrófono a hablar. Y muy Literal. seguramente por eso no había hecho un podcast sola. O sea, no. ¿Por qué? Porque como no estoy viendo ese público, ¿cierto? Entonces, para mí es como, es que estoy hablando sola. Estoy loca. Estoy loca, sí. Y ahí sí me sale lo de que todo el mundo dice como, está tan loca. Entonces yo literal me siento como loca, como que, marica, ¿será que sí estoy muy loca? Y entonces ya llegué al punto máximo de la locura, ¿cierto? Pero es la incoherencia, porque si Exacto. eres loca, pues en teoría debería ser fácil. Exactamente. Pero entonces, bueno, ahí vamos con todas esas, digamos, bonitas experiencias que nos nutren y nos ayudan, que al menos ya dimos el primer paso. Así Y el es. primer paso siempre es el más, digamos, difícil de dar. Y acá voy a compartirles algo, y es que en una de las canalizaciones que hice con los ángeles, ellos me decían, todos quieren un salto del 1 al 100 de manera inmediata, ¿sí? Y a eso le llaman salto cuántico. Peor, a eso le llamamos milagro, y esos son los milagros que nunca ocurren porque es como que algo se ve como ¡pum! Ya, me apareció acá de la nada. Eso es como querer tener la chocolatina en el abdomen literal y los cuadritos y el abdomen plano, marica, sin haber hecho ni un abdominal y sin haber hecho nada. O sea, es como que, sí, o sea, como que ese salto del 1 al 100, no, ellos me decían, el verdadero salto cuántico es pasar del 0 al 1%, del 0 al 1%. Y es el que a ustedes más dificultad les da. Porque el verdadero salto cuántico es empezar. Pucha, Sí. empezar es muy retador, o sea, Demasiado. usted empieza y de ahí ya se va. Mira cómo ha fluido de chévere, listo, y va a seguir fluyendo así de chévere. Pero Y es con empezar, todo. Ujú. Dar ese primer paso es complejo, porque es dar ese paso a un mundo desconocido. Y quien quiere vivir un mundo desconocido, nada. quiero los resultados,
quiero los resultados de ese mundo desconocido, pero no lo quiero no vivir. quiero vivir ese mundo desconocido porque como es desconocido, entonces me genera demasiada incertidumbre, Y tampoco lo me quiero genera, exacto, me genera miedo, ¿sí? Miedo, o sea, la emoción base, digamos, y la causa raíz de todas las emociones de baja frecuencia, ¿sí? Literal. Siempre toda la raíz es un miedo. Pero entonces, listo, ya luego entonces de eso, amiga, para que nos termine de contar. Sí, para acá vamos con tu historia, que también es súper interesante. Bueno, entonces ya finalmente, después de eso, literal como que muerta en vida 6 meses, pues prácticamente volví como a renacer de febrero para acá, febrero, marzo. Y bueno, de ahí para acá precisamente era como eso, hacer una retroalimentación, qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado, qué sí he hecho, qué no he hecho, recordarme mucho, hacer el ejercicio de literal, coger cuaderno, lapicero, a mí me funciona mucho, me encanta escribir y eso me ayuda como a descargar todo lo que tengo en la mente porque pues mejor dicho, tengo como una explosión ahí como de un montón de cosas y eso me ha ayudado como a calmarme, a darme cuenta que sí me ha funcionado, que no me ha funcionado, pero aún así, uno a veces quiere seguirlo haciendo de la misma forma, aunque sabe que no ha funcionado, aunque sabe que puede que funcione, entonces uno siempre guarda la esperanza, ¿será que esta vez sí va a funcionar? Y como no ha funcionado y es la tendencia y es lo que hay o lo que está más visible, porque es más fácil ver hacia afuera, hacia lo exterior, hacia lo que hay en todas las redes o en todo lo que nos están diciendo por todas partes, marica, ¿y cómo lo hago? Y a mí el cómo me bloquea mucho, entonces bueno, finalmente nos estamos permitiendo ser, nos estamos permitiendo sentir, porque también es como permitirnos dejar llevar de esta emoción tan chévere que se siente ya desde la paz, desde la calma, desde lo que realmente somos, desde lo que fluimos, desde la risa, desde la charla, desde el día a día, la palabra guache, en mariquis, pues sí, como que eso, para poder darnos cuenta de lo que nos fluye y no nos fluye, para poder decir, esto me ha funcionado, esto no me funciona, esto me funciona en ciertas cosas, esto no me funciona para esto, y bueno, pues literal, se tiene uno que perder muchas veces para poderse encontrar. Y tú lo decías ahorita, no se trata, o pues, de buscar, tú misma me lo dijiste una vez, no se trata de buscar, se trata de encontrar. Y, pero desafortunadamente, a veces nos vamos a ese buscar y todos queremos buscar y buscar y buscar y buscar y encontrar es lo complejo, encontrar es encontrarnos a nosotros mismos, encontrar nuestra esencia, nuestra forma, lo que sí nos funciona a cada uno, lo que te funciona a ti no me funciona a mí, o lo que te funciona a ti me funciona a mí, nos funciona para ciertas cosas, no para todo. Total. Porque todos en esa esencia pues somos seres únicos e irrepetibles, entonces no es buscar, es simplemente encontrar y bueno, gloria a Dios, ya nos estamos encontrando y nos estamos permitiendo ser y sentir a través de este espacio que realmente esperamos que sean muchas las personas que puedan conectar con nuestras experiencias de vida, que sé que así como también nos ha funcionado a nosotras, de simplemente contar la historia de, amiga, imagínate que me pasó esto y esto y esto, el otro va a decir, oh, puta, esta a mí también me pasó. Y al menos crea uno una semilla de reflexión para que el otro vaya. Muchas veces creemos que cuando tenemos una situación, solo a nosotros nos está pasando. Y ahí nos podemos hundir bastante. Literal. O sea, uno entra como en un loop y uno entra como en un vacío, ¿cierto? Con una ley del vacío bastante heavy. Y entonces uno dice como que, huepucha, esto solo me está pasando a mí. Uno, no queremos compartirlo con las personas más cercanas porque es de las que más recibimos juicio, Ay, total. obvio. Y qué pereza que me juzgan y que me critiquen. Muchachos, es normal. Sí. La familia, los amigos más cercanos, con el mismo miedo que te están oliendo, reaccionan simplemente a decirte cuál es la mejor forma en la que puedes vivir, en la que puedes hacer las cosas, que obviamente no es tu mejor forma. Y no es ni siquiera tu forma, ¿cierto? Pero que ellos esperan que tú lo hagas para que puedas salir del mierdero en el que estás y de la ley del vacío en la que te encontraste, ¿cierto? Entonces uno muchas veces por miedo a ese juicio, a ese rechazo o a que me digan cómo lo tengo que hacer, ¿cierto? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces nos quedamos callados y creemos que eso a nadie más le está pasando.
que eso a nadie más le ha pasado, que nadie más se ha sentido así. Uno ve ahora el tema de las redes y uno los ve a todo el mundo, a todos felices, contentos, disfrutando, viajando, mejor dicho. Todos en redes siempre van a mostrar o vamos a mostrar su mejor versión. Exacto, nuestra mejor versión, ¿cierto? O sea, es lo más natural y es lo más normal. Pero también entramos como en esa parte de, juepucha, eso solo me está pasando a mí, eso solo lo siento yo, solamente yo siento que esto a mí no me funciona, solamente a mí no me funciona, solamente yo estoy ahogado, solamente yo estoy triste, solamente yo estoy sintiendo o pasando por cierto tipo de procesos y de situaciones, ¿cierto? Entonces digamos que este tipo de espacios los vimos valiosos precisamente por eso, porque nosotras decíamos, juepucha, tenemos muchas situaciones, muchas experiencias que a partir de compartirnosla nos hemos dado cuenta que realmente nos ayudan en nuestro proceso de evolución y que nos ayudan a salir de ese hueco, de esa ley del vacío, de ese mierdero y decimos, juepucha, ¿cuántas más personas pueden nutrirse también de estas experiencias, de estas anécdotas para que al menos sepan que no están solos, ¿cierto? Y que eso le pasa a todo el mundo. Literal. O sea, estamos en condición humana, somos personas, somos seres humanos, que estamos precisamente en el camino a esa verdadera perfección, no a la perfección que nos enseñaron, sino a la verdadera perfección, que es aceptarnos como humanos, ¿cierto? Con muchas situaciones, balances, desbalances, bueno, con nuestra luz, con nuestra parte de oscuridad, que no es mala, nuestra parte de oscuridad es demasiado nutritiva, puta, ¿no? Demasiado. O sea, cuando tú decides tomar esa oscuridad, entenderla, integrarla, amarla, pucha, te das cuenta que esos momentos fueron los más reveladores, que esos momentos fueron los más tesos en el sentido de, fue el que más información recibí, fue en el que más plan de acción pude generar y fue el que literal me impulsó a esta frecuencia de luz o a entenderme como luz también, ¿cierto? Entonces, desde ahí súper maravilloso, me ha parecido siempre súper bonita tu historia, créeme que he aprendido un montón de ella, porque uno dice como que, pucha, o sea, yo puedo salir de este estado también, y al menos si sé o estoy viendo que no veo cómo salir de él, pues tengo una persona muy cercana, gracias a Dios, que me ayuda a poder salir de eso, ¿cierto? Entonces eso me parece demasiado positivo. Amiga, tengo una pregunta para ti y es como, ¿qué ha sido lo más magnífico de poder aceptarte como es? ¿Qué es lo más positivo que tú has visto en ti de aceptarte por fin como es y de poder hacer las cosas como realmente eres tú y como ya has visto que te funcionan? Lo más magnífico es sentir la plenitud, porque ahí literal no estoy en lucha, porque ahí no estoy queriendo demostrar, porque ahí no estoy esperando, en la energía de espera, que el otro me diga, que el otro reaccione a algo, sino que ya de entrada lo estoy haciendo por mí. Y ahorita te decía incluso, para mí el Instagram ha sido el reto más grande de la vida, desde este lado de emprendedora. Y precisamente por lo mismo, me tengo que mostrar en la cámara, sea natural, sea Jaycee, ay marica, pero ¿y entonces cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Bueno. Pero cuando ya veo el contenido, pese a lo que sea, pues en las condiciones en las que sea, yo lo veo y yo digo, marica, pues posiblemente sí, porque a veces caemos como en esa cosa de que decimos cosas ya como muy técnico, pues como en un lenguaje muy técnico, pero yo lo veía y yo como que me enamoraba, o sea, como que me enamoré de mí mismo. Verme y decir, pues así, lo pude hacer. No importa, con los 1000 errores, con las que, obviamente, de forma no perfecta, pero lo hice y eso me ha parecido muy chévere porque finalmente se me infla el corazón, me da como la plenitud de saber, sí, esa soy yo. Y también la valentía para decir, marica, no, es que esa soy yo. Y sí, hay un montón de terapeutas, sabemos un montón de personas, todas, cada una es de su esencia. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu elemento diferenciador? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Hasta dónde vas? O sea, darme cuenta de todo eso
ha sido como lo más magnífico de todo el proceso. Y saber que entre más me acepte, más me reconozca, más me integre, más me recuerde, más plena me voy a sentir. Porque pues finalmente ya es ser yo y darme y aceptar, pues sí, esa soy yo ya, pues Sí, te voy a total. seguir luchando. Eso. ¿Para qué me voy a seguir queriendo cambiar si finalmente esta soy yo? Y ya me encanta lo que soy. Ya me amo así. Literal, me encanta. Amo esto que veo, o sea, Literal, amiga. Qué nota, amiga. Bueno, muchachos, les voy a contar. Sí, ahora cuéntanos de ti. Como un poco de mí, un poco de mí. Cuéntanos Ya iba a decir de ti. nosotros, porque es que nosotros somos cero combo. Lo que es Sandra en sí incluye un combo que ustedes no se alcanzan a imaginar. Yo nunca voy sola a ninguna parte. O sea, yo siempre tengo que andar como con 15.000 energías detrás. Cuéntanos. Pero atrás me encomiendo. Muy Es el bien. lado loco. Resulta que yo desde muy chiquita, digamos como que tengo unos dones que no son catalogados como normales, ¿cierto? Para el universo son muy normales, para Dios son muy normales, pero en este plano terrenal en el que estamos no son tan normales, ¿cierto? Entonces llamémoslos como dones paranormales. O sea, metámosle a esto como parte interesante, chan, 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 chan. Entonces, desde chiquita, desde que era muy, muy chiquita, o sea, te estoy diciendo que 4 o 5 años, soy clarividente y soy clariaudiente. ¿Qué significa eso en español? Lo veo todo y lo escucho todo. O sea, es un peligro estar en la mesa al lado del restaurante donde yo estoy, hueputa, porque le escucho hasta el corazón. De ahí para meter punta caneta chisme. Sí, literal, o sea, todas las parejas que yo he tenido, literal, sí, tú dices, ¿por qué caracterizas a Sandra? Qué hueputa tan chismosa. Pero no es chismosa mal, sino que, claro, como tengo estos dones tan desarrollados, todo lo veo, o sea, todo lo veo, desde la expresión de una persona, su energía, cómo está, y si está hablando, pues lo escucho. Pucha, entonces yo soy ahí, pues si estamos en la mesa y no estamos hablando nada, pues marica, en la otra mesa está más interesante, yo me voy así como desviando como para un ladito. Se me va yendo como la cabeza, voy diciendo como, ay marica, esa mesa del lado está más interesante que esta. Y tengo un perro, muchachos. Bueno, nosotras dos entremos de una vez a que conozcan, personifiquemos estas mascotas. Las dos tenemos de a pastor alemán. Tenemos pastores alemanes que literal no son rescatados, sino que ellos nos rescataron a nosotros. No fueron comprados, no estaban dentro de los planes, absolutamente nada. Pero ellos llegaron por un plan de vida demasiado divino y magnífico, también como de acuerdo a nuestros propósitos. Muchachos, el mío es demasiado chismoso. O sea, literal, para una miada, sí, para no perderse un chisme. O sea, entonces, el papá perruno, que es pues mi novio actual, ¿cierto? Al cual le cuidaré su identidad, dice como, uy, mamor, es demasiado chismoso, o sea, es igual de chismoso ahora. Puta, para una cagada, pues, por ver lo que está pasando en la otra calle. Entonces, digamos que viene de ahí. Yo tengo unos dones que ya obviamente los tengo más desarrollados desde que acepté esa parte de mí. Me costó mucho, no fue fácil, y ahí es donde voy a contar. Entonces, desde chiquita yo tenía estos dones, pero pues en la época en la que nosotros nacimos, esto no era como tan normal, ni el tema estaba en tanta apertura como en este momento, ¿cierto? Total. Entonces yo escuchaba ángeles sin saber que eran ángeles, ¿cierto? Escuchaba maestros ascendidos sin saber que eran maestros ascendidos. O sea, a mí me hablaban un montón de voces, me hablaban un montón de manes, me hablaban un montón de energías. Pero tú los lograbas identificar. No, o sea, yo sabía que todos eran diferentes, pero yo era como que, marica, ¿ya qué me dijo? Entonces yo me sentía muy loca. Imagínate una niña y sintiéndome demasiado loca. Y yo decía, güey, pucha, ¿qué es eso? O sea, entonces, claro, como para mí era tan normal, si estábamos varios en la habitación, yo era como, ¿escuchaste? El hecho de que mi papá y mi mamá me dijeran, no, ¿qué? Para mí era como, Mónico. O sea, yo empezaba a colapsar internamente, loca. claro, porque a nivel social nos enseñaron que la persona que era diferente era loca. Ustedes, muchachos, yo he sido Es loca la desde rara. chiquita.
La rara. La oveja negra, la rara, la La diferente. Entonces a mi chiquita me decían la rarita. Imagínate. En el colegio era rara, o sea, no era de las que más interactuara pues como con las otras personas. De hecho era súper tímida, increíblemente, era súper tímida. Entonces, claro, era como la rara. Pero porque para mí era como que si estábamos en una habitación y habíamos 2 personas físicas, para mí éramos 20. Porque yo veía un montón. O sea, yo era como, y ese era porque llegó y llegaba literal la niña vestida de blanquito. O sea, yo era como que fue pucha y esta que vino, esta quién será. Bueno, en todo caso, digamos que he contado con la fortuna de tener unos papás muy abiertos en ese sentido para la época. Mis papás, gracias a Dios, siempre me han creído. O sea, siempre me han creído desde que era muy chiquita. Mi papá con un poquito más de susto, que mi papá era como más reacio Más y como que no escéptico porque él veía que pasaban las cosas, ¿cierto? Y eso es súper importante. Cuando tú estás al lado de una persona que tiene dones paranormales, sí, tan fuertes, pues ahí aplica el que anda entre la miel algo le pega, Total. ¿cierto? Empezaban a pasar cosas que ya no eran o sea, que eran paranormales, pero que ya podía ver todo el mundo, ¿sí? Entonces para mis papás también empezaron a suceder muchas cosas que para ellos era como, pucha, pero ¿qué está pasando? O sea, si es real, entonces lo que ella nos cuenta, ¿cierto? Pero mi papá era un poquito más miedoso. Eso es, más miedoso. Entonces mi papá era como que no, pero ¿y por qué estás? ¿Y tú por qué sabías? ¿Y tú por qué lo estás viendo? Y yo era como, pues papi, no sé, pues puta, llegó alguien, me lo dijo y yo simplemente lo parafraseé, ¿cierto? O sea, a ese nivel. Una vez, yo tenía como 7 años, estaba en la cocina de mi casa y, bueno, estaba con mi mamá y llegó una señora. Pues la señora, pues obviamente la veía yo. O sea, llegó una señora. Entonces yo le dije a mi mamá, ay mami, ¿quién es esa señora que acaba de entrar? Y mi mamá me dice, ¿cuál señora? Y la señora estaba parada al lado de ella. Y yo decía, no, es increíble que no la vea. Y yo le dije, pues la señora que hay ahí parada al lado tuyo. Imagínate, o sea, yo creo que, yo he dicho, Dios, gracias porque mi mamá dentro de todo ha sido una persona muy consciente, muy fuerte, porque yo en este punto pues me le desplomo ahí, o sea, Total. donde yo pues no sintiera y no viera nada, yo me le hubiera caído ahí, que me recojan con cuchara. Entonces mi mamá pues sí como que entró como en un susto y dijo como que, no hija, si ahí no hay nadie. Y yo le dije, pero yo la estoy viendo. Entonces, ¿cuál de las dos está equivocada? Porque si yo la veo y tú no la ves, Dios. ¿cuál de las dos está equivocada? Mi mamá de la forma más sabia, y gracias a Dios por eso no los bloqueé completamente. Total. Mi mamá me dijo, no hija, ninguna de las dos está equivocada, las dos tenemos la razón. Cada una simplemente tiene un observador diferente. Y el hecho de que tú la veas no quiere decir que para mí tenga que existir. Y el hecho de que yo no la vea no tiene que significar que para ti no tenga que existir. Cada una tiene Súper su sabia verdad. la mamá. Total. Se lo agradezco eternamente porque gracias a eso no estoy en el mental, literal, muchachos, porque si no hace mucho rato, con todo lo que a mí me ha pasado, ya estuviera con esquizofrenia, medicada hasta el pelo, bueno, en fin. Literal. Entonces, desde ahí, pues claro, me ayudó muchísimo a no sentirme tan rara, o mejor dicho, sí a sentirme rara porque siempre me he sentido rara, pero a que no me importe, a que no me importe tanto. Listo, a que no me importe tanto, porque uno sí obviamente tiene su etapa de adolescencia, imagínate uno empezando a conseguir novio y uno bien raro, y uno viendo de todo, no, bendito Dios. Ay, después me acaba de ocurrir una pregunta, pero después No, total, yo sé que me va a preguntar, la respuesta es sí, pero en otro capítulo lo contamos. Entonces, resulta que, entonces imagínate, para mí era muy teso enfrentar esa parte. Dado todo eso, y yo Ay, sí, sabiendo... también enfrentada. Sí, enfrentada Súper con todo. enfrentada. O sea, yo nunca confronté nada. Enfrentada, pero hasta el pelo. O sea, con lucha que ustedes no se alcanzan a imaginar, muchachos, por Dios. Listo, entonces iba pues como por mi vida, con mis dones muy paranormales, me movía en la sala, me abrían los cajones. O sea, eso para mí ya era normal.
Ay, literal. Dios. Ver al fulano de tal que se murió y al que mataron, sí, para mí era normal verlo, o sea, literal. La señora era tía de mi mamá. Ay, ok. O sea, casi estamos punta caneta y chisme, literal. La señora era tía de mi mamá, que se murió. ¿Se había acabado de morir o no? No, O sea, ya- todavía no se había muerto, pero ella llegó, como lo que llaman deshaciendo los pasos, ¿cierto? Llegó, yo la vi pues ahí como en el plano astral, luego a los que no conocen ese término les explicaremos, pero ella llegó ahí y mi mamá me dijo, esa es mi tía, pues al momentico llamaron a decir, se murió. Oh my gosh. Entonces, bueno, desde ahí ella me creyó, obviamente más. Entonces yo le decía, mami, júrame por favor que por más loca que te suene la historia que te estoy contando, no me vas a llevar al mental. No me vas a llevar donde un psiquiatra, no, mami. ¿Cuántos júrame, años júrame, tenías júrame". ahí? 7. Entonces mi mamá me dijo, no, hija, dale, pues yo te creo y espero dentro de lo que para mí sea posible apoyarte al máximo. Bueno, entonces desde ahí, listo, yo fui creciendo, uno va creciendo y se va obviamente rodeando de más personas, Va viviendo otras va viviendo otras cosas. cosas, otras experiencias. Pues muchachos, para mí no fue para nada fácil crecer, porque yo veía a todo el mundo tan normal que eso a mí me Tan daba diferente. demasiado miedo. ¿Tú sentías que no encajabas? Nunca he encajado. Y espero no encajar. Si ya no encajé, hueputa, en 33 años que tengo, ya espero no encajar. O sea, Total. ya que, mejor dicho, cuando me vean encajada, me regañan y me dicen, hey, Sandris, estás como muy encajada, estás encajando demasiado como ahí en lo que no. Entonces, listo, yo siempre sintiéndome pues así, y cuando yo veía a las demás personas, yo las veía tan normal. Niños, ustedes no se imaginan para mí lo que ha significado ser normal. No. O sea, yo antes a los normales los veo tan anormales. Porque dentro de mi lógica y dentro de mis cosas, de mi energía, de mi sentir, para mí la infelicidad no es normal. Para mí la insatisfacción no es normal. Para mí la tristeza no es normal. La Yo pobreza. parezco alegría literal a la película. Puta, yo vi esa película y yo dije, yo soy alegría full. O sea, entonces para mí era demasiado teso eso, la pobreza. Ay, es así que no es normal. La Puta, necesidad. para mí la necesidad y la pobreza no es normal. Entonces, cuando yo ya, digamos, como veía tanta normalidad, yo decía, yo no quiero ser parte de esa normalidad. Sin embargo, como fue, digamos, como lo que nos enseñaron desde que éramos chiquitos, ¿cierto? Yo decía, pues que yo estoy muy loca, marica, yo estoy muy loca. A mí se me tiene que quitar esta bobada, pues, con alguna cosa. Voy a intentar ser normal. Pues imagínense que el intentar ser normal fue que estudié estadística como profesión y me gradué. Eso es lo más normal que he hecho, hueputa. Y aún así todo el No. mundo me sigue viendo rara. Es No, como, sí, pues porque digamos que es una profesión que no es tan común, pues total. en su momento, pero seguía siendo parte de ese diferente. total. Bueno, pero cuéntanos Era más. era un diferente más normalito. Sí. Entonces yo dije, tengo que desarrollar mucho el hemisferio derecho de mi cerebro, racional, bla, 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 para poder ser súper psicorrígida y que se me quite esta maricada. O sea, para dejar de escuchar, O para sea, dejar para de... seguirte Sí, enfrentando contigo mismo. exacto, para dejar de escuchar cosas, para dejar de ver cosas. Bueno, resulta que entre más avanzaba en la carrera, más paranormal era. Hágame el hijo de puta favor. O sea, yo era como, no. Pues, ¿qué es eso? Antes como que lo estoy incrementando. O sea, como que me estoy fortaleciendo en esto. Resulta que en algún momento, en una canalización, me dijeron, es que estás estudiando números y los números son la base de todo el universo. Entonces antes estás fortaleciendo esa energía, estás fortaleciendo tu conexión con el universo. Y yo dije, Cuando uña. o sea, estoy haciendo el ridículo. Literal estaba haciendo el ridículo. Pues madre. Entonces, bueno, esa época para los que me conocían, listo, terminé de estudiar, he sido súper de buenas porque siempre he manejado una ley de la atracción muy fuerte, luego les enseñaré cómo, muy fuerte. Yo nunca busqué trabajo, jamás busqué un trabajo. A mí los trabajos me encontraban y esos eran trabajos porque literal era muy trabajado.
Era muy trabajoso, era muy trabajoso. Muy desde la trabajo. Pero eran que, o sea, a mí siempre me encontraban. Era como que siempre, o sea, no me había terminado, no me había graduado y el primero ya me estaban contratando. Bueno, esa época la más charra de mi vida, en algún momento me atrevería a compartirles cómo me veía en ese momento. Ay, encopetada, de tacones, toda emperifollada. Toda pelea planchada. Literal. O sea, mejor dicho, la fresa. Eso era como haberme disfrazado de Caperucita y dejé pasar el 31 de octubre y puta, y se me fue un año disfrazada de Caperucita, o sea, más de un año. Entonces ya de ahí, listo. Luego sucedió pues una situación pues con mi papá, de una enfermedad pues que le dio. Ahí literal, muchachos, eso fue lo que a mí me hizo como ya aterrizarme y como ya salir del closet en sí, o sea, como aceptarme como canalizadora, como clarividente, como clariaudiente, clarisensible, o sea, claritodo. Con listo. Todos los dones. Clarita, mejor dicho. Resulta que a mi papá le dio una enfermedad huérfana que pues deja a las personas cuadraplégicas. O sea, él no podía mover sino la cabeza, del cuello para abajo. Mi papá quedó sin movilidad, listo. Todo su sistema nervioso se desconectó, entonces él generó una desconexión nerviosa. Estuvo en cuidados intensivos mucho tiempo, o sea, meses. Luego pasó a cuidados especiales, entonces el proceso estuvimos más de un año. Entonces, bueno, imagínense que cuando a mi papá le dieron el dictamen de que era esa enfermedad, a él lo desahuciaron y le dijeron que él ya se iba a quedar así. Entonces le dijeron como que no, mira, lo que pasa es que tu sistema nervioso se desconectó y no hay algo que a nivel científico, médico, pueda volver a conectar dos nervios. Pues, o sea, ya te quedaste así, te quedaste dependiente de otra persona que esté a tu lado, haciéndote todo. Mi papá, el hombre más independiente, más capaz, más, o sea, autónomo. Mi papá no le gustaba que nadie le hiciera nada. Entonces, para él fue obviamente una noticia muy dura. Claro. Si tú me preguntas a mí, en el momento que a él le estaban diciendo eso, ¿yo qué sentí? Yo te puedo decir nada. Porque tú sabías que no era la realidad. Exacto, o sea, yo decía como, yo antes dije, y pilas porque esto va a sonar muy raro. Y de hecho para toda la familia yo quedé como la rara, la fría, o sea, más rara. Le vamos sumando rarezas al cuento. Imagínense que cuando a mí me dijeron eso, yo antes pensaba por dentro, y yo, qué man tan teso. Marica, se desconectó. O sea, ¿cómo hizo? O sea, yo decía, este man, ¿cómo hizo para desconectarse de un día para otro? Porque fue como que se acostó súper bien y él al otro día ya no le pudo parar ni mover un dedo, a ese nivel. Entonces yo decía, qué man tan teso. O sea, el man, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo para poder que todo su sistema se desconectara? Y yo, ya hizo la difícil. No, pues, yo lo pensé así. Yo dije, ya hizo la difícil, ya hizo lo complejo. Marica, ya le queda lo fácil volverse a conectar. Es que así fue como nacimos. Se los juro que yo pensé eso. Luego les profundizo más como la historia, porque es una historia muy bonita. De hecho, en esa salida del closet, les cuento que estoy escribiendo un libro que sí o sí ya lo tengo que terminar. Ahí va la historia. Entonces, literal, es una historia muy bonita porque sí fue como el punto de mi vida en el que yo dije, yo vine a este plano terrenal a hacer cosas diferentes, a sentarme detrás de un escritorio. Sí, porque pues aquí, amiga, yo he estado en muchos escenarios en diferentes hospitales y creo que hasta sería un tema muy chévere también para abordar en otro momento, porque pues los médicos literal con el diagnóstico ya te están encerrando, ya te están haciendo las novenas, mejor dicho. Pues, uno con el diagnóstico de un médico, marica, ya está reencarnando 3 vidas. Literal, pues sí, sin exagerar, pues porque realmente esa es la realidad. Sí. Pero, o sea, muy tesa tú y me parece súper bacano porque en mi mundo, desde lo que yo he vivido, desde mi experiencia, un médico me dice eso y yo sí soy como, o sea, yo no siento miedo, yo soy como que, ay, fue pucha, pues esto está pasando. Pero como que mi mente no alcanza a ir allá, o sea, tienes una mente súper creativa. No te digo pues alegría, o sea, literal alegría la intensamente, yo era como,
no, este man es demasiado berraco, o sea, ¿cómo me va a decir que se desconectó? ¿Cómo lo hizo? O sea, a mí me provoca hasta preguntarle, ¿cómo hiciste para desconectar todo tu cuerpo? O sea, es que eso es imposible. A nivel energético, a nivel angelical, o llámenlo como lo quieran llamar, física cuántica, universal, o sea, es imposible, de las cosas difíciles que hay. Pues, pucha, en esas milésimas de segundo, literal, es muy teso. Entonces, ya cuando ya tuve esa situación, yo dije, pucha, yo vine a este plano a hacer cosas muy diferentes, o sea, muy diferentes. Yo definitivamente tengo un llamado distinto, definitivamente tengo un propósito de vida muy diferente a estar detrás de un escritorio. Y ahí fue, digamos, donde yo empecé como a aceptarme. Entonces ahí empecé a identificarlos, ya ahí sí. ¿Cuál era Gabriel? ¿Cuál era Rafael? ¿Cuál era Zadkiel? O sea, casi que le dije a todos, bueno, cuando me vayan a hablar se me presentan para empezarlos a identificar, pues, porque es que ahora no puedo seguir recibiendo información sin saber de atentamente quién fue. Literal. ¿Listo? Entonces fue una cosa muy bonita porque ya fue entrar a conocer la energía desde un punto muy diferente, ¿cierto? En ese momento, amiga, ¿en qué estabas trabajando? No, en ¿O ese no estaba momento trabajando? no estaba trabajando todavía. Apenas me faltaba un año en la Para universidad graduarse. para graduarme. Año y medio para graduarme. Porque pues tampoco les voy a decir pues que es que, o sea, yo sí era una alumbrada en la universidad, pero también perdí materias, hubo una hijueputa que a lo último me iba a dejar, yo dije, ay, la tercera es la vencida, y si esta no fue, pues definitivamente no le voy a botar más gas para esto, porque ya. Entonces, ya estaban las últimas, y justo cuando el primer empleo me resultó, mi papá estaba en esas. O sea, mi papá estaba en esas, entonces para mí era como que lo acepto, no lo acepto, ¿qué hago? Yo soy hija única. Gracias a Dios conté con el apoyo de muchas personas, o sea, la familia me ayudó demasiado, la familia de mi mamá me ayudó demasiado, o sea, muy acompañada, ¿cierto? Pero yo sí era la disruptiva porque era como que, mucha, ¿qué hago? O sea, acepto, no acepto, pues. En fin, ya desde ahí, entonces yo dije como que, vea pues, que sí, que lo entendí, que empecé a salir del closet. No, nada, empecé a trabajar. Empecé a trabajar, pero ya al menos aceptando pues mis dones y mis vainas. Y ya desde ahí, entonces empecé en un proceso, siempre he sido muy llevada, De tu parecer. sí, pero no negativamente, sino que antes es como en un punto como de, ¿para dónde va la corriente? Para yo no ir por ahí. O sea, literal, siempre he sido muy en contra de la corriente, siempre he sido muy rebelde, lo que llaman rebelde, ¿cierto? O sea, me he rebelado en muchos aspectos, a muchos sistemas, personas, situaciones, bueno. Y me encanta porque es lo que me ha funcionado. Cuando intenté, a ti te tocó, cuando intenté literal ir en la tendencia, ir con la corriente, Caer y en lo mismo. pues me caí literal en el fondo más hondo en el que En la nunca más profunda. había estado. Y yo dije, no, esta no soy yo, definitivamente, esta no soy yo. A muchos les ha tocado que me dicen, ay, sería súper bueno que vos hicieras tal cosa. No, o sea, literal, es como que no, pues, ¿por qué? Sí, total. ¿Por qué? Lo que no fluye, y si es algo que me ha caracterizado, lo que no fluye conmigo, Déjalo no lo ir. hago. O sea, sí, total, no lo hago. Siempre todo lo que hago es porque ya conectó en mi parte más interna, con mi parte de la esencia más profunda, y yo digo, sí, vibré, conecté con eso, Lo mojé sentiste. cuco prácticamente, sí lo hago, ¿cierto? O sea, tiene que tener como esa parte desde mi ser profundo para yo decir, listo, si vibro con eso lo hago, no hago cualquier cosa por hacerla, y eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, he dedicado mucho tiempo de mi proceso a conocerme detenidamente, a saber qué me funciona, cómo me funciona, y a seguirlo haciendo por ahí. O sea, De ahí el tema de a no hacerlo con afán. sí. Y de ahí viene el por qué decidimos, porque a las dos nos aplica, decidimos poner, digamos, el lema de este podcast, esta parte de no es con afán, es con propósito, Así literal. Cuando es con afán, no, o sea, la embarras. Cuando es con propósito,
Para todo los demás fluye. puede ser imposible, para los demás puede ser súper difícil, para los demás puede ser lo más loco que vos estás haciendo. Total. Pero si tú lo estás haciendo con un propósito y ese propósito es algo que te define a ti como esencia, como energía, jueputa, no tiene cómo fallar. O sea, Literal. no tiene cómo fallar, no hay cómo, no hay probabilidad alguna para fallar en eso. Entonces, se vuelve obviamente esa parte importante para que las personas conecten también con eso de, juepucha, tengo que conectar con mi propósito, pero la primera parte para conectar con el propósito es conectar consigo mismo. Total. Y es lo que más nos cuesta en algún momento. Entonces, sí es identificar, bueno, ¿y a mí qué me gusta? ¿Qué vibra conmigo? ¿Qué te hace feliz? Exacto. Primero, soy feliz. Juepucha, a ti esa pregunta te la hizo tu mamá. A mí me la hizo un ángel. Me la hizo Rafael. Y cuando me lo preguntó, yo era como, ay, ese man sí es charro. Pues, yo con los ángeles hablo así. Hablo así, es una conversación muy literal. Muy De tridimensional. confianza. Yo soy como, bueno. Mamá dice que no por nada, yo pues como que, a usted milagro no le han dejado de hablar, porque a veces como les responde. Pero es porque yo tampoco me dejo, o sea, si hay una información que yo estoy recibiendo de ellos, que yo no entiendo, pues marica, yo no me voy a quedar ahí como, sí, bueno, sí señor, no, yo soy como, no, ven, dame más, como así, no entendí, no estoy de acuerdo, ¿cierto? Entonces digamos como que ahí sí los confronto mucho para recibir la información como es, porque imagínate recibir mal la información y Total. expandirla y proyectarla mal, pues no, ¿cierto? Regla básica, siempre tengo que vivir la información muy desde mi vida, desde mi experiencia y todo me tiene que pasar antes de poder guiar a las otras personas, ¿cierto? Pero me encanta, desde ahí dejé de ver las situaciones que me pasan como algo negativo y digo como que esto antes me está fortaleciendo, me está construyendo y me está brindando muchísima más información para poder ayudarle a las otras personas en sus propósitos y en sus proyectos de vida. Entonces digamos que ha sido positivo desde ese punto. Entonces, esa es, digamos, como un recuento muy, pues... Un porque resumen obviamente, ejecutivo. sí, muchachos, suena largo, pero es literal el resumen más ejecutivo que he hecho de mi vida, o sea, a ese punto de mi vida, porque si hay dos personas a las que le han pasado cosas, literal es a nosotras dos. Literal. O sea, estamos con el montón de historias Y ahí- y por eso nació ese podcast, porque dijimos, vamos a contar todo eso y al que le ayude, qué nota poder llegar a muchas personas que se puedan identificar también con estos procesos para que puedan avanzar, para que puedan evolucionar, que puedan conectar desde lo bonito de esta energía con la que lo estamos haciendo, con lo que lo estamos ejecutando, porque créannos que sale desde lo más profundo de nuestros corazones y de nuestra esencia. O sea, esto no salió porque, nos dijeron qué rico que hicieran un podcast. No. O sea, fue pucha porque sí vibró con nosotros, porque hablamos hasta por los codos, marica. Y entonces nosotras dimos, hablamos demasiado, pues fue pucha, ¿qué hay para hablar que podamos llegar a esas personas? Podcast, listo, hagamos el podcast porque es full nuestra energía. Entonces, bueno, ahí les dejamos por hoy. Hasta ahí llegamos en este episodio. Esperamos que lo disfruten con todas las personas también que tengan a su alrededor. Que lo compartan. Exacto. Si hay una persona que ustedes digan como que, juepucha, yo sé que esta persona vibraría demasiado con esa historia o con esta cosa, entonces se lo comparten. También eso es parte de ser semilla, ¿cierto? O sea, de Así ser como es. esa semilla de luz. Y es que si a ti no te aplica o no te sirve, pues siempre va a haber una persona de tu entorno a la que le va a servir y con eso le vas a poder salvar la vida y hacer mucho y generar mucho impacto positivo con esa persona. Entonces, bueno, hasta acá llegamos por hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo enorme de luz Un para abrazo absolutamente súper todos. gigante. Nos vemos en nuestro próximo episodio, que justamente es el La ley del espejo. de la ley del espejo. Es un episodio demasiado chistoso porque son historias demasiado chistosas. Entonces esperamos tenerlos ahí con total apertura. Un abrazo enorme de luz. Nos encanta tenerlos a todos. Chai, Se chai. les quiere. Chai, chai.